soy Paula. Hola. Quería preguntarle en relación con lo que acaba de comentar de las escuelas infantiles. Sí. La Xunta tendrá que aplicar esa medida de gratuidad también a las de Vigo, según usted, porque no habrá deuda. Quería saber si eso significa que el ayuntamiento finalmente va a pagar lo que debe al consorcio. Significa que es matonismo y abuso de la Xunta. Porque hay una norma entre administraciones públicas. Todo aquello que está en los tribunales se paga cuando los tribunales dicten sentencia. Lo hicimos con la universidad, lo hacemos con el puerto, lo hacemos siempre. Y de repente la Xunta se saca una norma. ¿Por qué? Pues porque no le quiere dar dinero a Vigo, pues que vayan preparando 2 millones de euros porque van a pagar las escuelas infantiles de Vigo. Solo piensan en Vigo para recaudar. Solo piensan en Vigo para recaudar. Y por tanto, nosotros estaremos en disposición de que la Xunta aporte 2 millones de euros a las escuelas infantiles municipales de Vigo. Entonces el ayuntamiento va a pagar las liquidaciones. Vuelvo a repetir. Cuando se está en vía judicial, la norma es consuetudinaria entre administraciones públicas, esperar al resultado. La Xunta quiere hacer matonismo y abusar de Vigo, como Feijóo hace siempre, Porque otra cosa distinta es que además el convenio de las escuelas infantiles y el convenio de los centros de día solo era de 10 años, ya expiró. Y por tanto están haciendo abuso de poder puro y duro. Bueno, pues que preparen los 2.100.000 euros porque los van a pagar. Es que no me ha contestado la pregunta. Sí, te contesté, ya te contesté. Que preparen los 2.100.000 euros porque los van a pagar. Más cuestiones. Sí, hola alcalde, soy Antonio Baladejo de Vigo al Minuto. Hola. Yo quería preguntarle por lo siguiente. He estado viendo el convenio firmado para las obras de la Avenida de Madrid y este convenio se termina a finales del año 2022. Entiendo entonces que las obras tendrían que empezar antes o habría que hacer un nuevo convenio. Hay dos posibilidades siempre, que es prorrogar el plazo del convenio o iniciar las obras en el tiempo. ¿Qué problema tenemos en la ciudad? Originado por las rampas de la Gran Vía, que como sabes bien, las paró Feijóo, que ya tendrían que estar hechas y hay que hacerlas, porque nos la paró la Xunta y tuvo una sentencia terriblemente dura en contra. Y por tanto fue otra muestra de abuso de poder. De estas de las que estoy citando, con una sentencia en contra. Claro, no conviene hacer las obras de la Avenida de Madrid y al mismo tiempo las obras de las rampas en la Gran Vía, porque el tráfico de Vigo se resentiría mucho. Por tanto, vamos a hacer primero, y empezaremos inmediatamente después de Navidad, las rampas de la Gran Vía, y después, bien antes de que expire el plazo, o bien haciendo una prórroga del convenio, iniciaremos las obras de la Avenida de Madrid. La Avenida de Madrid es un convenio extraordinariamente favorable a esta ciudad, en el que el gobierno de España, en una obra de 14 millones y pico, nos paga prácticamente 10 millones, en una humanización urbana, prácticamente 10 millones y el ayuntamiento paga 4 y pico. Por tanto, o bien lo empezamos antes de que acabe el plazo, o bien añadiremos una prórroga a los efectos del convenio. Tengo otra pregunta. Adelante. ¿Hay tiempo antes de terminar el año que viene de empezar esas obras? ¿Usted cree? ¿Empezarlas? Empezarlas tan pronto se haga el proyecto y ya está. El proyecto se está haciendo. Sí, daría tiempo, sí. A lo largo del año que viene. Sí, a ver, el proyecto lo hace el gobierno de España. El proyecto es de ellos. Nosotros le dimos la indicación y el proyecto y todo el anteproyecto lo hizo el gobierno de España. No habrá ninguna dificultad y se harán en tiempo y forma, pero yo trato de evitar el que coincidan dos obras de esa envergadura porque nos producirán un problema de tráfico muy complicado, ¿no? Y conviene también que las rampas las empecemos después de acabar el túnel de Lepanto. Y por tanto, programado, el túnel de Lepanto estará acabado casi en el mes de enero, empezaremos la obra de las rampas más o menos con un ligero solapamiento y empezaremos la obra de la Avenida de Madrid pues también con un ligero solapamiento, pero solamente ligero solapamiento. Gracias. ¿Más cuestiones? Muchas gracias. Hola, sí. Dime. Hola, alcalde, ¿qué tal? Soy Ricardo de Miguel, de Cadena COPE.
quería preguntarle por las declaraciones que hizo Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, en las que dice que no entiende por qué tantas trabas por parte del Ministerio del Concello de Vigo al crecimiento de Mos, de la ciudad deportiva. ¿Qué opinión le merecen estas palabras? No conozco esas declaraciones. ¿Algo más? Muchas gracias. Muy amables.